Buenas tardes, bienvenidos a los que ya se van uniendo, muchísimas gracias. No se preocupen en colocar los datos, nosotros ya tenemos su registro al momento que ustedes se inscribieron a la capacitación, colocaron los datos, la sede, ¿no? Eso nos va a permitir tener la lista de asistencia y poder emitir los certificados también. Así que no se preocupen, nosotros ya contamos con sus datos. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que se puedan conectar algunos más de sus compañeros y damos inicio. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes.
Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por conectarse a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a tocar el tema de prevención y manejo de estrés. Mi nombre es Claudia Espinosa, soy psicóloga ocupacional de Marsh. Y en esta oportunidad hemos invitado a Ikeil Villantoy. Ella es psicóloga ocupacional también, con más de 5 años, elaborando y brindando talleres en prevención de riesgos psicosociales, en habilidades blandas y mucho más ahora frente a esta coyuntura que nos está tocando vivir para poder aprender y con su participación poder aprender de forma recíproca también estas técnicas y que este taller sea lo más participativo posible. Muchas gracias, Ikeil. Te doy el pase. Les vuelvo a mencionar, no es necesario que nos coloquen los datos en el chat, ya que en el momento que ustedes se inscribieron colocaron sus datos, así que estemos atentos a Ikeil y podamos participar y poder llevarnos todas las técnicas que ella nos va a proporcionar el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos acabando el día. Me encantaría que me confirmen, por favor, si podemos visualizar bien las diapositivas, si me pueden escuchar muy bien para poder dar inicio a la capacitación del día de hoy y no tendría ningún inconveniente. Listo, ya estoy recibiendo las confirmaciones. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Antes de poder comenzar, me encantaría decirles que igual estoy viendo que están siendo muy participativos, pero al momento de hacer ciertas preguntas me encantaría que puedan participar también teniendo algunas respuestas, ¿no? Tenemos abierto el chat en el que lo vamos a utilizar para poder responder de repente las preguntas que yo les voy a mencionar o comentar algo relacionado con el tema, ¿no? De igual forma tenemos también abierta la sección de preguntas y respuestas en el que podemos hacer algunas preguntas. Al finalizar yo voy a dar unos 10 minutos para poder resolver alguna duda, alguna pregunta, o de repente alguien nos quiere comentar alguna anécdota para compartirlo con todos y poder también así ser de beneficio a las otras personas. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de prevención y manejo de estrés, y de repente el estrés es algo que ya conocemos, ¿no? Que muchos de nosotros hemos conocido antes de la pandemia, y en diferentes situaciones de nuestra vida también a la cual nos hemos afrontado. Pero me encantaría que tengamos algunos conceptos claros o reconfirmar de repente la información que ustedes ya tienen, ¿no? Primero, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno muchas veces frustrado, furioso o nervioso, ¿no? Ahora, es importante reconocer que a veces nos estresamos solo de pensar o percibir una amenaza. Aun cuando pensamos que todo está yendo bien, nos podemos estresar. Aun cuando no sea algo real, también nos podemos estresar, ¿no? El modo como pensamos va a estar muy asociado a nuestro comportamiento y a nuestras sensaciones. Entonces, quiero que aquí prestemos mucha atención porque es importante que ustedes puedan conocer qué es lo que han estado sintiendo, cuáles han sido sus pensamientos y cuál ha sido su comportamiento en los momentos en los cuales ustedes se han sentido estresados. Entonces, estoy hablando de 3 puntos. Pensamientos, lo que pienso frente a la situación, luego voy a hablar del comportamiento, lo que haces o lo que no haces frente a la situación, y voy a hablar también de las sensaciones, lo que sientes de manera física, pero también de manera emocional, que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Al creer que no tenemos el control de una situación, acá voy a hablar de mi pensamiento, nos estresamos y no podemos y nos ponemos muchas veces irritables o con dolor de cabeza, ¿no? ¿Eso qué sería? Una sensación, lo cual me va a llevar a trabajar muchas veces desesperadamente o a procrastinar. ¿Y esto qué va a ser? Mi comportamiento. Entonces, esto va a ir agravándose a medida que yo vaya sintiendo mucho más estrés. Siempre tú vas a tener un pensamiento, una sensación y un comportamiento. ¿Qué es lo que has estado sintiendo tú durante esta crisis? ¿Qué es lo que has estado pasando? ¿No? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Voy a hablar de 2 tipos de respuesta, una respuesta activa y una respuesta pasiva. Primero, la activa.
Cuando tú tienes un estrés y respondes con una respuesta activa, vas a actuar proactivamente para centrarte en qué, en la solución del problema, ¿no? Por ejemplo, evaluar las opciones que se tiene para manejar algo o el simple hecho de buscar la ayuda de otra persona. Pero por el otro lado, voy a tener una respuesta pasiva y que de repente nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar en la respuesta pasiva? Vas a evitar actuar ante el problema, ya que muchas veces esto nos puede generar mucha incomodidad, nos puede, de repente queremos dejarlo de lado, ¿no? Sin embargo, el problema, a pesar de esa respuesta pasiva, va a seguir existiendo, ¿no? No puede ser ignorado, al contrario, se va a mantener o en muchos casos inclusive se puede aumentar. Entonces vamos a tener una respuesta aquí y aquí quiero que todos participemos. ¿Cuál ha sido tu respuesta frente a toda la crisis que hemos estado teniendo actualmente con el COVID-19? ¿Ha sido una respuesta activa o ha sido una respuesta pasiva? Respóndame ahí en el chat y mientras que yo les voy explicando lo otro, voy a ver cuántas personas estoy contando que han respondido a la situación de manera activa o pasiva. Por ahí ya voy viendo que me van mencionando que son activos. Su respuesta ha sido activa, activa, ambas por ahí, ¿no? Muy bien, entonces con estas respuestas yo me voy a ir al siguiente punto. Como bien sabemos todos, no todo en el estrés es malo, ¿no? Si es que no lo sabíamos, hay una parte buena también y esto se llama el estrés positivo, mejor conocido como el eustrés, ¿no? Este estrés es un estrés a corto plazo que puede desaparecer rápidamente, puedes sentirlo de repente cuando has presionado el freno porque has estado yendo con el carro muy rápido o cuando has peleado con tu pareja, con tu esposa o con algún familiar, ¿no? Este estrés positivo te va a ayudar a controlar la situación peligrosa. También ocurre cuando muchas veces hacemos algo nuevo o emocionante. ¿Por qué? ¿Qué me va a traer? Me va a traer mucha adrenalina, ¿no? También ocurre cuando de repente estás postulando algún trabajo, que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que hemos postulado algún trabajo y he sentido un poco de estrés, ¿no? Pero ese estrés a qué me motiva? Me va a motivar a poder desarrollar muchas más habilidades. Entonces va a ser un eustrés, estrés positivo. Pero hoy vamos a hablar del distrés, un estrés negativo que muchas veces tiene consecuencias a nivel fisiológico y a nivel emocional. Este estrés negativo, el que vemos en la parte inferior, tiene un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Puedes estar estresado crónicamente y a veces no puedes darte cuenta porque te estás acostumbrando a vivir en el estrés. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué nos puede causar estrés? De repente los problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, ¿no? El distrés. Para entenderlo mejor, yo acá tengo una imagen que les quisiera compartir y es la curva del estrés. ¿Qué está pasando? En lo bajo bajo yo puedo ver el distrés sin entusiasmo, sin nada de entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo no me siento motivado, porque de repente yo no puedo actuar de manera correcta frente a alguna situación, pero también voy a ver un eustrés y la motivación, lo que me va a inclinar a poder desarrollar mejor mis habilidades. Pero por otro punto, como bien sabemos, todo en exceso es malo, vamos a tener el estrés y el exceso de entusiasmo. Voy a hacer acá un paréntesis, me comentan por ahí, quisiera saber si me están escuchando bien o de repente, Carmen, puedes verificar la señal del internet para poder no tener inconvenientes. Si se escucha bien, de repente es la señal, Carmen, que pueda estar fallándote para que no puedas tener inconvenientes. Listo, perfecto. Entonces veíamos en el distrés con un exceso de entusiasmo. El exceso de entusiasmo también nos va a traer repercusiones en nuestra salud emocional, ¿no? De repente voy a estar fatigado o mentalmente o físicamente, ¿no? Entonces hay que tener acá en cuenta, ¿en qué nivel me he encontrado yo? De repente ahorita me encuentro en un eustrés y motivación, pero para llegar a ese punto yo he tenido un distrés sin entusiasmo o un exceso que me ha llevado a estar demasiado cansado, ¿no? O a estar demasiado tensionado. Hay que buscar siempre llegar al rendimiento. Y hoy día vamos a aprender cómo llegar a eso y a poder prevenirlo. Muy bien, vamos a entrar ya netamente. ¿Cuál ha sido tu causante de estrés? Quiero que me compartas en el chat. ¿Qué es lo que te está causando estrés? ¿Qué es lo que te está causando malestar en cuanto al tema organizacional, en cuanto al tema familiar? ¿Cuál es tu fuente que está haciendo que
de repente tus actividades las veas con menos motivación. Yo he mencionado acá algunas, pero de repente ustedes puedan tener otras, ¿no? Por acá me dicen el miedo al contagio, muy bien, que también lo he mencionado, el fallecimiento de algún familiar, la salud, miedo a contagiar a alguna familia por el descuido, me dicen por ahí, que el trabajo se mezcla en el espacio del hogar, exactamente, el sueldo también, ¿no? Muy bien, son puntos que yo les he mencionado acá y que quiero de repente mencionarlos, ¿no? Primero voy a hablar un poquito de la infodemia, que de repente muchos de nosotros conocemos. ¿Y qué es el exceso de información falsa que podemos tener de diferentes medios, televisivos, radio, periódicos, o un exceso de información que podemos tener negativa, ¿no? Esa es la infodemia, el exceso de mala información, el exceso de información que tenemos acerca del COVID-19, las noticias, ¿no? Que nos generan a nosotros emociones que muchas veces no queremos sentir. Esa es la infodemia, es una fuente de estrés que en este caso es preferible tratar de desconectarnos un poco para poder hacerle frente al estrés también. Otro punto que veía ahí con los temas económicos, de repente estoy llegando a quincena y no me está alcanzando el dinero para poder yo de repente pagar los estudios de mis hijos o de repente pagar los servicios o el alimento, ¿no? También veía por ahí la mala organización entre el trabajo y la familia. ¿Cómo está afectando tu trabajo al vínculo con tu familia? Pareciéramos ahora que trabajáramos 24 horas los 7 días de la semana y no tuviéramos tiempo libre, ¿no? Esto también es una fuente de estrés que se está viendo muy marcada en la actualidad con toda la nueva normalidad que estamos viviendo en el tema laboral. Y un punto muy importante, el fallecimiento de algún familiar. Esto es claro y va a traer muchas repercusiones. ¿Es importante pasar por las etapas del duelo? Claro que sí, es muy importante que puedas afrontarlo. La situación no es fácil y no quiere decir que porque prevengas o porque intervengas o trates esta situación es un síntoma de debilidad. Claro que no, al contrario, busca un apoyo emocional, ¿no? El fallecimiento de algún familiar no solamente nos puede causar estrés, sino nos va a causar un estrés postraumático, porque nos estamos enfrentando a una situación que cumple con 3 requisitos, algo nuevo, algo ambiguo y algo abierto a diferentes interpretaciones. Es por eso que nos está causando ese estrés, ¿no? Ahora, la salud, porque de repente alguno de nosotros está pasando algún tema de salud fuera del COVID-19 que nos está estresando mucho más, ¿no? Me dice, en mi caso soy diabético, claramente, ¿cómo no me va a estresar? El miedo al contagio es algo que me va a estresar mucho. Y sobre todo a nosotros que hemos cogido el síndrome de la cabaña como punto de partida para refugiarnos en nuestro hogar, ¿no? Y la familia es estresante, aunque no parezca, claro que sí, porque el tema de la convivencia se está volviendo mucho más complicado. Entonces, estas pueden ser nuestras fuentes de estrés y quiero que ustedes analicen, si es que de repente no lo han detectado, no saben realmente qué los está estresando, analicen cuál está siendo su fuente de estrés para poder intervenir y tratar esa situación. Muy bien, entonces, ya sé cuáles son mis fuentes de estrés, ya sé yo de repente por qué me siento así, ¿no? Pero, ¿qué está pasando a nivel fisiológico, a nivel de mi comportamiento, de mi estado de ánimo? ¿Qué consecuencias has tenido tú en tu estado de ánimo o en tu comportamiento? Me gustaría que lo escribamos ahí en el chat. ¿Qué consecuencias has tenido tú? Por ejemplo, yo voy a nombrar algunas, ¿no? Dolor de cabeza en tu cuerpo y en mi estado de ánimo, ¿qué me puede causar? Ansiedad, que es lo que estoy leyendo ahí como primer punto, ¿no? Ansiedad. En mi, en mi comportamiento, ¿qué va a pasar? Consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal. Para los que de repente hemos estado teniendo una ingesta de alimentos en exceso, mucho, y por ahí preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué yo estoy comiendo tanto si yo antes no comía? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que nuestro sistema nervioso siente placer al tener alimentos dulces o salados y a ingerirlos también. Ese es el placer que siente nuestro sistema nervioso, por eso que el cuerpo humano trata de combatir y de repente mitigar estos síntomas con la comida, ¿no? Por otro lado, la tensión muscular, que de repente a todos nos está pasando. ¿Qué pasa? Yo empiezo a sentir en la parte de mis músculos cómo se va tensionando, en la parte de repente de mis hombros que me empieza a doler, la espalda que también me empieza a molestar, ¿no? Entonces esto puede pasar. ¿Y qué me va a traer esto? Inquietud. Y muchas veces lo que puede repercutir
ese es de repente los arrebatos de ira o la falta de control de impulsos, ¿no? Por ahí leía taquicardias, que tiene que ver mucho con el dolor de pecho, que a veces siento que me falta el aire y no puedo por el tema del estrés, ¿no? Y esto me va a traer a nivel anímico, ¿qué cosa? La falta de motivación y enfoque, que esto es muy importante. Si no hay una motivación, si te demoras tú más de 5 minutos en pensar cuál es tu motor, tu motivo y tu objetivo en este año, entonces déjame decirte que acá hay algo que cambiar, porque eso tenemos que tenerlo claro para disminuir los niveles de estrés. ¿Y esto qué me puede traer? En muchas ocasiones buscamos las drogas y el alcohol, de repente los cigarrillos, como un calmante para nosotros, ¿no? Por otro punto voy a ver la fatiga mental, fatiga física. De repente con ustedes no vamos a tener mucha fatiga física, pero sí la mental. Estoy cansado y exhausto. Lo único que quiero es llegar a casa o terminar mi trabajo remoto y quiero echarme a mi cama, ¿no? Eso es lo que siento, eso es lo que quiero. Y esto que me hace sentir abrumado y puede llevar al consumo también de tabaco, ¿no? Por otro punto, puedo tener cambios en el deseo sexual para los que tenemos una pareja y para los que no también puede haber un aumento o un cambio en el deseo sexual. ¿Y esto qué me va a traer a mí? Irritabilidad o enojo, ¿no? Y a la vez esto va a repercutir en mis relaciones interpersonales teniendo en cuenta el aislamiento social. Para los que de repente hemos pasado esto del estrés excesivo, nos va a traer malestares estomacales, náuseas, cólicos. Muchas veces eso nos puede llevar a la tristeza hasta la depresión, ¿no? Eh, y lo que podemos hacer de repente es disminuir esa actividad física que muchos de nosotros teníamos. Y ahí, por ahí también en el chat estaba leyendo los problemas de sueño, el insomnio, ¿no? ¿Qué me va a traer esto? Obviamente, el mal humor. Esto es lo que me va a traer y muchas veces el mal humor me va a llevar a no poder controlar muy bien mis impulsos. Entonces, esas son pocas de las manifestaciones que podemos ver. De repente acá me decían, pues, ¿no? La tensión muscular, claro que sí, el insomnio, ¿no? La preocupación, que por la misma preocupación me dice Carlos que se le quite el apetito, claramente, por lo que está sintiendo, ¿no? Las restricciones de algunas cosas que no se pueden comprar, exactamente. Apetito, he adelgazado, me dicen por ahí taquicardia, malestares, ¿no? Insomnio, problemas de sueño, también veo. Por aquí veo, a ver, problemas económicos, comer mucho, dolores de cabeza, ansiedad, tristeza, ¿no? Y exactamente migrañas, todo eso es lo que podemos sentir. Muy bien, ya sé lo que siento, ya sé los conceptos del estrés, ya he analizado un poco qué está pasando en mi estado de ánimo, en mi estado de repente de comportamiento, en mi cuerpo. Entonces, ¿qué estrategias debo hacer? Acá les voy a plantear 6 estrategias súper básicas y claras para poder practicarlas en casa, que de repente ustedes ya la han estado haciendo, pero las quisiera reforzar. Punto número 1, mantente conectado con la familia y los amigos. Para mí, el tema del distanciamiento social no ha debido llamarse así, para mí ha debido de ser un distanciamiento físico. Me separo físicamente de la persona, pero mis relaciones interpersonales con otros no se van a ver afectadas. Por eso, a mi parecer, ha debido de llamarse distanciamiento físico, más no distanciamiento social. Entonces, ¿qué debo hacer para mitigar estos niveles de estrés o estos síntomas de estrés? Mantente conectado con tu familia o amigos. Por ahí me pueden decir, no, lo que pasa, psicóloga, es que yo no tengo tiempo ni siquiera para hacer una videollamada, no tengo tiempo para llamar a alguien, no tengo tiempo para, de repente en la noche hacer una videollamada con alguien, no puedo porque no me alcanza el tiempo. Y yo las entiendo. Algo de repente una recomendación que les pueda dar por ahí para ayudarlos, es que siempre hay tiempo para todo. Siempre hay que darnos una organización bien para mantenernos comunicados, ¿sí? ¿Cómo lo hago? De repente, si la excusa por ahí puede ser es que no tengo tiempo, lo que yo puedo hacer de repente a la hora del almuerzo es prendo mi plataforma virtual, mi Zoom, cualquier plataforma que yo utilice, de repente videollamada por WhatsApp, Messenger, y lo que voy a hacer es prender mi plataforma en mi momento de almuerzo y hacer como si yo estuviera almorzando con la otra persona. ¿Qué voy a hacer? Voy a sentir que estoy practicando algo nuevo. No, esa es una recomendación que de repente se me ocurre que podamos hacer para las personas que me pueden comentar que no tienen tiempo y para las que sí tienen tiempo también, porque vas a sentir que estás almorzando realmente con la otra persona y se van a sentir bien y esto va a ayudar al tema de nuestras emociones.
Otro punto importante, hay que desconectarse de las noticias y buscar fuentes fiables de noticias para las personas que estamos viviendo mucho con el tema de las noticias, que está claro que debemos mantenernos informados, sí, porque realmente de repente por ahí el presidente dice un mensaje y no estuve al tanto. No es importante estar conectados, pero no todo el día y no todos los días. Y sobre todo no lo hagas en los momentos donde te sientas con toda la familia, porque lamentablemente va a afectar emocionalmente también si tenemos pequeños en casa, ¿no? Es importante estar atento de las noticias, pero no lo hagas todo el día. Y si vas a estar en las noticias, busca fuentes fiables de noticias. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos recibido tanta información falsa que a veces no sabemos si las fuentes son fiables o no. Entonces hay que estar atentos. Me dice Carlos, los abogados debemos estar atentos de las noticias. Claro que sí, pero puede afectar tu nivel emocional y de repente no lo has notado, pero a la larga sí lo vas a ver. Y si no está afectando, mis felicitaciones, porque tal vez en muchas personas no lo puede hacer, pero es algo que el Ministerio de Salud lo ha dado a conocer como también una consideración para la población, porque se está dando cuenta que está afectando gravemente la salud mental. ¿Sí? Otro punto muy importante, mantén una rutina. Yo sé que de repente para muchos puede ser la rutina un poco aburrida o complicada, ¿no? Pero para disminuir niveles de estrés y una estrategia muy buena va a ser mantener una rutina con un horario establecido, ¿no? Para las personas que sufren el estrés y la ansiedad en conjunto, esto va a ayudar a disminuir. Otro punto, empieza un pasatiempo nuevo. Por ahí veía por ahí veía que me estaban mencionando escuchar música y ver películas. Algo nuevo, inicia algo nuevo. Monta, de repente si tu patio es grande, ponte a montar bicicleta, ponte a bailar, prende YouTube, pon coreografías y ponte a bailar con toda la familia. Haz algo nuevo y eso te va a ayudar a disminuir tus niveles de estrés. Y otro punto usa un menú de actividades para tener algunas ideas y mantenerte siempre de repente ocupado, ¿no? De repente para los que a veces tenemos un exceso de tiempo, que no creo que sea lo que vaya a encontrar el día de hoy con ustedes, porque están muy ocupados muchas veces, pero es importante mantener un equilibrio. No, aquí yo les dejo un menú de actividades que nos puede ayudar a poder hacer diferentes actividades en diferentes áreas, no solamente en una, sino en diferentes, ¿no? La que yo recalco bastante es el área del área mental, el poder meditar, el poder rezar, el poder orar para las personas dependiendo de la religión. Y si no tienes ninguna religión, no importa. En el área mental puedes practicar ejercicios de relajación, el poder pensar, practicar yoga. Y el día de hoy yo les voy a enseñar un ejercicio súper básico y sencillo, como por ejemplo la técnica del mindfulness, que nos ayuda a centrarnos en el aquí, en el ahora, en el presente y ser conscientes de la actividad que estamos haciendo y nos va a ayudar a relajarnos, ¿no? Otro punto que es muy importante para mí también es la amabilidad, ayudar a un amigo, un vecino, algún familiar, ¿no? De repente no lo puedo hacer por un tema económico, entonces lo puedo hacer con palabras. ¿Cómo lo hago? ¿Hace cuánto tiempo no le dices a tu hija, a tu hijo, a tu pareja un te amo, un te quiero, un eres muy buena en esto, eres un campeón? ¿Hace cuánto tiempo no le dices te felicito por tu trabajo el día de hoy, has cumplido con la meta a un compañero de trabajo? ¿Hace cuánto tiempo no lo hacemos? Es interesante poder practicar esta habilidad de la empatía y la amabilidad, ¿no? No simplemente la empatía es ponerte en el lugar del otro, la empatía también es sentir lo que siente el otro y es una habilidad que probablemente hayamos aprendido a desarrollar en esta crisis que estamos viviendo actualmente. Muy bien, y acá entonces le puedo dejar le pueden tomar un screen a la pantalla si desean. Es un montón de actividades que puedo hacer para buscar un equilibrio absolutamente en toda mi vida, que muchas veces es complicado. Por ahí Sandra me dice, el único motivo de romper mi rutina laboral es mi pequeña. Desde que se declara estado de emergencia, la nena no viene a trabajar en casa por motivo del contagio, ¿no? Aquí, bueno, vemos, ella nos está contando que lo que rompe su rutina es su hija y que también me imagino que la debe motivar también a hacer las actividades y a seguir adelante y cada uno debe tener esa motivación. Muy bien, entonces voy a hablar de cuidado y hábitos saludables. Primero, lo que estábamos hablando hace un momento, vas a cuidar tu cuerpo. Es muy importante que tengas esto en mente. A nivel alimentos, a nivel sueño y a nivel físico también.
de repente, como les mencionaba, se nos hace complicado hacer un poco de ejercicios, pero como nosotros hacemos más actividades administrativas, ¿no? Por así decirlo, muchas veces mantenemos una vida sedentaria y esto es algo que tenemos que romper. ¿Cuántos de nosotros hemos subido de peso durante esta pandemia? ¿O cuántos de nosotros hemos bajado de peso repentinamente por el tema del estrés? ¿Cuántos de ustedes han pasado eso? Entonces es importante que cuidemos la alimentación. El exceso de comida chatarra también va a hacer que nuestro sistema nervioso se vea afectado, ¿no? Es importante practicar técnicas de relajación, muy importante. La técnica que les estaba mencionando hace un momento, la técnica de mindfulness, nos va a ayudar grandemente a despejarnos y a callar un poco nuestra mente y poder centrarnos en el presente. El estrés lo que nos hace es pensar mucho en el futuro y en lo que va a venir, ¿no? Por otro punto, busca apoyo emocional. No solamente en un psicólogo o en un terapeuta, que es importante hacerlo, pero también en algún familiar, en algún amigo, en algún compañero de trabajo, ¿no? El apoyo emocional va a ir también enfocado, si es que yo ya no puedo controlar mis emociones, entonces hay que quitarnos ese chip de la cabeza cuando vas a un psicólogo solamente porque estás loco o porque estás mal. Hay que tener en cuenta ello. Aun cuando yo estoy perfectamente bien, es importante compartir esta información psicológica, es importante participar de talleres. Si no lo has estado haciendo o si tienes pequeños en casa y no los has estado haciendo con ellos, esto va a traer grandes consecuencias en cuanto a salud mental. Sí, muy bien. Entonces voy a entrar en sí a las técnicas. La primera técnica que les mencionaba era la técnica de mindfulness. La práctica de mindfulness existe la práctica formal y la práctica informal. La formal, primero voy a hablar qué es mindfulness. El mindfulness significa, es una palabra en inglés, que mind, como bien sabemos para los que conocemos un poco el inglés, es mente y fullness plenitud. No, o sea, plenitud de la mente. El formal es normalmente cuando nos sentamos en un cojín y empezamos a meditar, ¿no? Soltamos nuestros músculos, soltamos absolutamente todos nuestros pensamientos y empezamos a meditar. Alguien nos está guiando, de repente a través de algún podcast o de repente a través del YouTube, ¿no? Prendemos el YouTube y ahí puedo encontrar muchos links que me van a ayudar con la práctica del mindfulness formal. Sin embargo, también puedo hacerlo durante muchas actividades diarias, ¿no? ¿Qué está pasando? La práctica de mindfulness informal lo puedo hacer hasta cuando escucho música, hasta cuando estoy almorzando, hasta cuando me estoy bañando. ¿Cómo lo hago? Primero, a los que nos gusta escuchar música, que por ahí creo que estoy leyendo el tema de la música, voy a aprovechar este momento para cerrar mis ojos y descubrir qué sentimientos tengo yo con diferentes partes de la canción. Recomendación: escuchar una canción que sea alegre, y mi recomendación personal es escuchar canciones instrumentales, ¿no? En este momento de relajación o en este momento de meditación. No me va a costar más de 5 minutos. Entonces empiezo a escuchar esta música con los ojos cerrados, mis audífonos, pero yo voy a reflexionar cómo me voy sintiendo con esta parte de la canción. ¿Qué sienten mis 5 sentidos al poder escuchar esto? ¿Cuál es la reacción de mi cuerpo ante diferentes instrumentos? Si estamos tristes, entonces no me voy a poner una canción triste. Si estoy enojado, entonces no voy a poner una canción fuerte que probablemente agrave más mi situación, ¿no? Súper fácil. Otro punto, al momento de ducharse, para los que nos bañamos de repente antes de empezar el trabajo o para los que nos bañamos al finalizar, ¿no? Al momento de irnos a la cama. Lo que pueden hacer para practicar esta técnica muy interesante es entrar a la ducha y que de repente ustedes han pasado por alto este pequeño detalle de la ducha. Entras a la ducha y lo que vas a hacer es sentir la temperatura del agua. Siente, concéntrate en la temperatura del agua, cómo cae gota por gota, qué siente mi cuerpo cuando se va mojando poco a poco, y esto va a ayudar a que tú también te puedas relajar. Por otro punto, voy a encontrarme también con los alimentos, y es algo que a mí me ha pasado. Muchas veces como rápido por prestar atención a otra cosa o por cuidar a mi hijito, entonces estoy comiendo y soy inconsciente de que estoy comiendo, lo hago de manera instintiva porque tengo que alimentarme o porque tengo hambre. Entonces, ¿qué pasa acá? Algo que hemos aprendido a hacer nosotros también. Lo que voy a hacer es concentrarme en mis alimentos, ver la textura del alimento. También voy a hacer de repente el sabor,
qué sienten mis papilas gustativas, en la temperatura de la comida también puedo ver, ¿no? Esto nos va a ayudar también bastante a poder relajarnos y a concentrarnos en la actividad que estamos haciendo, siendo conscientes del aquí y del ahora. Practíquenlo con actividades diarias. Recomendación, busquen en YouTube rápidamente la práctica del mindfulness guiada y lo pueden hacer con niños pequeños en casa y con adultos mayores si es que lo tenemos, ¿no? Muy bien. Otro punto, identifica cuáles son tus demandas y tus recursos. Conocemos muy bien que a mayor demanda y menor recursos yo me voy a estresar más. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo aumento de repente, perdón, cómo disminuyo mis demandas, lo que viene del exterior? Haz una lista de tus actividades y filtralas poniendo prioridades. Siempre tus prioridades primero, porque si lo hacemos de manera desordenada, eso me va a causar mucho más estrés. Otra cosa, evita ser perfeccionista, para los que somos muy obsesivos con eso, ¿no? Ante tantas demandas, es mejor empezar a actuar pronto en lugar de frustrarte por todas las cosas que están pasando y tratar de actuar de manera perfecta. Nunca vamos a actuar de manera perfecta, así que hay que sacar eso de la mente. Listo. Otra cosa, lo que voy a hacer también es crear un horario, crear un organizador para mi tiempo. Lo que yo recomiendo aquí es el tablero Kanban, no sé si lo conocen de repente, para los que no lo hemos practicado todavía, que es el tablero Kanban. Es un tablero que se divide en tres. Lo pueden pegar, lo pueden hacer en una hoja, en un papelógrafo, en una pizarra, en cualquier lugar que para ustedes sea visible. Y lo que voy a hacer, primero, en el primer punto, ¿qué actividades tengo yo durante el día o durante la semana? Otro punto, ¿qué actividades están en proceso? Y el otro punto va a ser, ¿qué actividades yo ya finalicé? Esto me va a ayudar a mí a poder disminuir mis niveles de ansiedad o de estrés en cuanto a las actividades en el trabajo o en la casa. ¿Sí? Otra cosa también para disminuir las demandas, busca siempre soluciones. No trates de ahogarte en un vaso de agua, busca las soluciones y piensa en que vas a tener una actitud positiva frente a esa situación. Otra cosa más para disminuir las demandas, busca apoyo emocional y apoyo en las funciones de casa. Si estás teniendo, de repente, eres tú, hombre o mujer, la responsable o el responsable de hacer todas las actividades en casa, me refiero a barrer, a cocinar, de repente a hacer alguna otra actividad, a ayudar a las tareas virtuales, a cambiar el pañal a un bebé, ¿no? Y todas las actividades que yo en casa, si yo soy la única responsable, busca un apoyo. ¿Por qué? Porque eso te va a causar mucho más estrés. Me dice Dionisia, entonces, ¿cómo hago si el trabajo tengo que entregar mañana y no termino? Si no estás terminando es porque probablemente haya otra actividad que te esté quitando ese tiempo para poder terminar. Ahora hay que tener en cuenta acá que de repente ustedes manejan mejor sus tiempos de trabajo, ¿no? Hay actividades que salen durante el día cuando no estaban planeadas y esto me va a causar estrés. Lo vuelvo a repetir. Usa este tablero Kanban, búscalo en internet, lo vas a encontrar, imprímelo y pon primero tus prioridades para que ninguna actividad durante la hora de trabajo se quede sin realizarla. Lo que yo recomiendo, no sé cómo ustedes estén manejando sus tiempos, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es tener un tiempo adecuado para trabajo, pero también tener un tiempo adecuado para la familia y para tus necesidades propias que puedas tener en tu vida personal, ¿no? ¿Cómo haces? Tienes que comunicarte, tienes que expresar. Si hay alguien en el trabajo que te puede ayudar con esta función, pide la ayuda, porque te vas a estresar mucho más con la sobrecarga, ¿no? Y acá voy a entrar al punto muy, muy importante a cómo aumentar mis recursos, es decir, mis habilidades. Primero, conversa, lo que mencionaba hace un momento. Conversa sobre tus demandas con tus amistades o familiares de confianza o hasta con tu propio jefe. Es importante que tú puedas dar a conocer que te estás estresando por una sobrecarga, de una manera asertiva, no tampoco de una manera agresiva, ¿no? Dedica horas a la semana para realizar alguna actividad de tu agrado. Si te gusta ver televisión, si te gusta ver películas en Netflix, si te gusta ver series en YouTube o lo que hagas, dedícale un tiempo, pero no procrastines, porque eso te va a ayudar también a fomentar el estrés y no queremos hacer eso. Duerme lo suficiente. Sabemos y conocemos que el no dormir lo suficiente nos va a traer muchas consecuencias, ¿no? Otro punto, escribe una lista de tus habilidades y fortalezas. El famoso FODA, que yo sé que todo el mundo acá puede conocerlo. Aunque pensemos que pueda ser aburrido, es importante que ustedes puedan conocer sus habilidades y fortalezas.
y pónganlo en un lugar donde lo pueda ver, para que cuando yo me enfrente a alguna situación problemática que me cause estrés, muy bien, ¿cuáles de mis habilidades me pueden ayudar a mí a poder enfrentar esta situación? Y de esta forma yo voy a disminuir mi estrés porque estoy encontrando habilidades. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés no es más que el miedo por las bajas habilidades que yo puedo tener frente a la situación. Entonces, al encontrar yo mis habilidades que tengo en la situación que está meritando este estrés, entonces va a disminuir. Esto es muy importante. Otro punto, organiza tu tiempo y elabora el cronograma que les estoy mencionando, ¿no? Muy bien. Otra cosa más, despertando lo positivo. Yo sé que acá, entre muchas cosas malas que nos han pasado, hemos encontrado muchas cosas positivas también. Y quiero que me compartan qué cosa positiva tienen ustedes actualmente en su vida. ¿Qué cosa positiva han encontrado en medio de toda esta crisis y esta pandemia? ¿Qué están viendo ustedes en lo positivo para seguir adelante? ¿No? Porque muchas veces no encuentro las cosas positivas. Entonces es importante que ustedes puedan reflexionar. Yo algo positivo que resalto acá es que todos los que están conectados el día de hoy, que quiero ver cuántos somos, 327 personas, tienen un trabajo. Eso es algo muy positivo y que muchas veces pasamos por alto. Tú tienes un trabajo. Más de 1 millón de peruanos, y para los que me mencionaba, creo que Carlos, no me acuerdo quién me estaba mencionando que los abogados necesitan estar pendientes a las noticias. Si has estado viendo las noticias, vas a conocer que más de 1 millón de peruanos se han quedado sin trabajo, y esto es algo muy positivo para todos los que estamos conectados del día de hoy. Tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos muchas cosas positivas que resaltar en nuestra vida y que gracias a Dios y a la vida y a las situaciones podemos agradecer. Importante, importante, resalta las cosas positivas de tu día a día y escríbelas. Esto te va a ayudar a disminuir el estrés, porque te vas a sentir mucho mejor con lo que estás pasando. Recuerda siempre que en todo el día vas a tener algo positivo, alguna experiencia bonita con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con algún familiar, con algún compañero del trabajo. Siempre hay algo bueno que rescatar. Mi recomendación, escribirla, y de esta forma nosotros podemos expresar mucho más al momento de escribir, ¿no? Por ahí me dicen sentirme orgulloso de mí mismo, ¿no? De repente acá puedo ver un poco, Carlos, está viéndose algo más intrapersonal de él mismo, pero también agradecer por las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Lo más importante, me dicen por ahí, es el trabajo. Claro que sí, ya que me dicen lo que resalto es la unión de mi familia, y eso es algo muy, muy bonito. Por acá me dicen también unión familiar y el diálogo. Puedo ver y estar con mis hijos, algo tan positivo, algo tan bueno en lo cual tenemos que reflexionar. Entonces, en todo medio de esta situación, pensemos en algo bueno, ¿no? Carla me dice el trabajo en equipo. Qué bueno que puedan resaltar esto, ser proactivo, ¿no? Me dice Mónica, desde que empezó el trabajo remoto, perdón, estoy muy organizada, mi trabajo casi al día, eso es positivo dentro de todo lo que estamos pasando. El comienzo fue muy agobiante. De verdad que mis felicitaciones, Mónica, porque muchos de nosotros no hemos podido aún equilibrar eso y ser muy organizados, ¿no? Aprendamos también de Mónica, que ella le ha costado, pero está siendo muy organizada con el tema del trabajo remoto, ¿no? Y con el tema de la familia también. Entonces, los voy a dejar como tarea que cada día escriban algo positivo, pero que lo compartan con la familia. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? De repente, elijo un día a la semana, y lo que voy a hacer es que todos vamos a pasar por un papel. ¿Qué es lo positivo del día de hoy? Una experiencia nueva que hayas pasado, positivo, reflexión. ¿Qué está pasando? Positivo. También orar por una pronta tranquilidad. Exactamente, es algo muy positivo, ¿no? El trabajo, la familia es la prioridad de Carlos Alberto, me dice también. Muy bien, entonces los dejo por aquí. Y el otro punto, para ya ir finalizando, voy a ver la técnica de la respiración profunda. De repente muchos de nosotros ya la conocemos, es una técnica muy conocida, la famosa técnica de Jacobson, o la respiración diafragmática, ¿no? Para los que no conocemos va a ser fácil de practicar. Para los que no, la vamos a practicar el día de hoy para llevarnos esto a casa y practicarlo también con niños, practicarlo también con adultos mayores. Sí, muy bien. ¿De qué trata esta técnica? Lo que vamos a hacer es inhalar, como tenemos en la imagen, pero al momento de inhalar lo voy a hacer lo más profundo que pueda,
de manera diafragmática. Esto va a hacer que mi diafragma, obviamente, mi abdomen, mi vientre se hinche. Y al momento yo de exhalar, lo que va a pasar es que yo voy a disminuir mi diafragma. Sí, lo vamos a hacer juntos, pero yo les voy a dar un tip súper básico para que esto realmente funcione. Lo que yo voy a hacer es ponerme la técnica, perdón, ponerme el dedo a la altura de mi boca, así como lo tengo yo, ¿sí? Yo puedo sentir cómo el aire sale de mi boca porque obviamente estoy hablando, pero lo que ustedes pueden hacer es soplar fuerte y pueden sentir cómo el aire cae en la parte de acá de mi dedo índice. Entonces, ¿por qué les hago este tip? Para que ustedes puedan sentir. Porque al momento de botar la respiración, de exhalar, lo voy a hacer lento y suave, no fuerte. Y eso es lo que quiero que sientan en la parte de acá de su dedo. Lo voy a hacer lento y suave y va a durar aproximadamente 8 segundos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como si de mi boca saliera un hilo de respiración, un hilo de aire, suave y lento. Muy bien, a ver, quiero que soplen suave y lento, como soy yo, y sientan que en la parte de acá pueden sentir suavecito el aire. Lo vamos a practicar, ¿sí? Lo vamos a practicar. Lo que les voy a pedir es que en el lugar en el que estén, nos sentamos en un lugar donde podamos apoyar la espalda, relajar los músculos, y les voy a pedir a todos que cerremos los ojos. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos. Muy bien, cerré los ojos. Al finalizar, lo que voy a hacer es escribir un yo en el chat para yo saber con cuántas personas estoy contando que me están siguiendo con esta técnica. ¿Ya? Vamos a escribir un yo al finalizar. Ahorita no para poder concentrarnos. Yo acabo de cerrar mis ojos, estoy concentrado, cierro mis ojos, suelto mis músculos, voy sintiendo como mis músculos que están en tensión se van liberando poco a poco. Y lo que voy a hacer es respirar profundo. Respiro 4 segundos. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Voy a mantener mi respiración y veo cómo siento cómo mi abdomen se ha hinchado de aire. 2, 3, 4. Ahora voy a soltar con el dedo a la altura de la boca para sentir cómo sale el aire, lento y suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez más, lo vamos a hacer, ¿sí? Para poder practicarlo. Inhalo suavemente, inhalo lo más profundo que pueda. 2, 3, 4. Mantengo la respiración. 1, 2, 3, 4. Y suelto suavemente como si fuera un hilo de respiración. 5, 6, 7 y 8. Muy bien, voy a abrir los ojos y ahora sí les voy a pedir que me escriban qué personas han participado de esta técnica para poder yo conocer cuántos están siguiéndome y cuántos han aprendido la técnica para poder practicarla con los pequeños, con los adultos mayores también. Muy bien, esta repetición la podemos hacer nosotros las repeticiones que yo quiera hacerlas, no 5 o 6. Lo que me va a pasar normalmente es que probablemente yo voy a tener un poco de sueño. Lo que lo recomiendo esto es para las personas que de repente están sufriendo de insomnio, para las personas que están sufriendo para conciliar el sueño, ¿no? Lo pueden hacer para relajarse mucho. Nos va a ayudar también a controlar esos impulsos, emociones que tenemos cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, ¿no? Ahora, mi recomendación, si lo quieres usar como una técnica de meditación, es que lo hagas cuando estés activado. Esto quiere decir cuando no tengas sueño, porque si no te vas a relajar mucho y no te vas a concentrar en tu respiración, que ese es el objetivo, ¿no? Ahora, otra cosa, lo que puede pasar de repente, que por ahí he recibido algunas preguntas en otras capacitaciones, es que muchas veces me voy a sentir mareado, y esto es algo normal porque mi cuerpo tiende a relajarse totalmente y después de varias repeticiones me voy a sentir un poco mareado, ¿no? Es algo que lo podemos practicar y realmente sirve. Y se los digo de verdad, porque aquí creo que estoy leyendo a algunas personas que ya lo practican, y también en niños pequeños. Yo he trabajado mucho tiempo en el área de instituciones educativas, universitarias y también inicial,
Y lo que yo hacía era poder practicar con esos niños este hábito. Vuelvan esta técnica un hábito, los va a ayudar bastante a poder controlar las emociones cuando no podemos muchas veces controlarlas, ¿no? Entonces, yo practiqué esta técnica con niños y cuando me enfrenté a una situación muy fuerte que para ellos fue una actuación por el Día de la Madre, si no mal recuerdo, el año pasado, me di cuenta que muchos de ellos empezaron a practicarla. Y ahí comprobé que realmente el hábito se hace costumbre y la pueden poner en práctica cuando pasan estas situaciones. Y empecé a ver cómo lo diferencié y cómo me di cuenta porque algunos niños empezaron a poner el dedito en la parte de la boca para sentir cómo salía el aire de su boca, ¿no? Es una técnica muy buena, la pueden utilizar y sobre todo si es que escuchan una música suave, instrumental y con los ojos cerrados, los va a ayudar bastante. Y acá podemos aprovechar también en practicar la técnica del mindfulness, que es una técnica muy buena, practíquenla. También la podemos practicar con niños en casa, la podemos practicar con los adultos mayores que también ahorita se están viendo muy afectados y va a ayudar a disminuir todos esos niveles de estrés y de ansiedad que yo puedo estar sintiendo. Sí, muy bien. Entonces, voy finalizando y voy abriendo ya la sección de preguntas y respuestas para las personas que de repente quieran hacerme alguna pregunta o comentarme algo o hacer alguna acotación, alguna anécdota que quisiéramos compartir con algún otro compañero y poder resolverlas, ¿no? Porque el objetivo de esta capacitación es que ustedes puedan aprender para compartirlo en casa y compartirlo en el trabajo también. Así que dejo este espacio para ustedes, para las personas que de repente tienen alguna pregunta que hacer y poder ir respondiéndola, ¿sí? Muy bien. Voy finalizando y mencionarles también que nosotros tenemos el poder en nuestras manos de darle lo mejor a nuestro bienestar. Hay la línea 113 que dio el Ministerio de Salud hace meses para todas esas personas que estaban sufriendo algunos cambios emocionales y que podrían comunicarse y brindarles este apoyo emocional, registró un aumento grande en casos de salud mental y mencionaron que 7 de cada 10 personas están viendo afectada su salud mental y eso es algo, una cifra sorprendente. Miren, acá somos el día de hoy 335 conectados. 7 de cada 10 conectados están sufriendo alguna afectación en la salud mental. Si tú no la estás sufriendo, si eres parte de los 3, entonces lo que yo te recomiendo es que puedas brindar ese apoyo a las personas que realmente lo necesitan. Si el día de hoy tú has aprendido algo en esta capacitación, enséñalo, porque no sabes a quién le puede servir realmente. Compártelo con la familia. Si tenemos hijos pequeños también, hay que fomentar desde muy pequeños la inteligencia emocional. Y si de repente yo no la he desarrollado, entonces empieza a poder desarrollarla con muchas técnicas que hemos aprendido el día de hoy, a prevenir, a intervenir también antes, durante y después de una crisis de estrés o ansiedad o cualquier otra alteración que podamos tener, ¿no? Muy bien. Entonces, me dicen por ahí, a ver, tengo una pregunta. Cuando una persona es hipertensa emocional, ¿cómo podemos ayudarla con la relajación? A ver, hay que tener en cuenta que la relajación no va a servir si yo no la vuelvo un hábito y no pongo de mi parte. Hay muchas veces que yo digo, voy a practicar esta técnica de relajación, pero no me va a servir, no va a funcionar porque yo no estoy haciendo de esta técnica un hábito. Toda persona que tenga cambios en cuanto al tema emocional va a poder ayudarse haciendo un hábito en su vida. Y esto va a ser de repente la técnica de mindfulness, la técnica de relajación, ¿no? ¿Cómo los calmo? Entonces, practico esta técnica de la respiración o la técnica de la sugestión, que muchas veces es cuando la persona está muy, muy alterada de repente o con muchas emociones, lo que puedo hacer es inhalar, exhalar, brindarle un vaso de agua y preguntarle cómo se siente y volver a practicar lo mismo. Inhalo, exhalo, le brindo el vaso de agua, toma un sorbo y le vuelvo a preguntar cómo se siente. Y así es la técnica de la sugestión. Me dicen otra pregunta. Algo para calmar a los niños estresados. Dependiendo de la edad, existe una técnica muy bonita de una botella que se llama la botella de la relajación. Lo que haces aquí es meter dentro de esta botella algunos de repente instrumentos que te puedan ayudar con el sonido, como los frijoles, como el arroz, ¿no? Y lo que vas a hacer es echarlo, ayudarlo con la técnica de la respiración y mover la botella de un lado para otro con las diferentes cosas que hayas metido dentro de la botella.
¿no? Te va a ayudar también bastante a ir moviendo esta parte del niño a poder relajarse y calmarlo mucho más, ¿no? Por ahí veo otro, para niños con TDAH, ¿esas técnicas son efectivas? Claro que sí. A mí me ha tocado trabajar en un colegio con niños con habilidades diferentes y me he topado con muchos niños con TDAH que han sido diagnosticados y se ha practicado bastante esta técnica. Lo que te puede servir también es la técnica de la botella, la que les he mencionado hace un momento a Carmen, que es el poder en esa botella meter diferentes cosas que le generen un sonido relajante, ¿no? De repente maíz, arroz o diferentes cosas que pueda tener yo en casa, y la técnica que va a hacer que con el sonido de repente este niño va a calmarse un poco más. La técnica en la respiración también la he usado mucho. Y hay diferentes otras técnicas. Lo que yo te puedo recomendar también acá es poder ayudarlo a expresar sus emociones. No sé exactamente qué edad tiene, pero sí poder expresar las emociones y poder ayudarlo con el tema de la actividad física, porque hay que recordar que el niño con TDAH tiene una alteración en cuanto a la hiperactividad y a la atención. Entonces va a estar muy hiperactivo. ¿Qué puedo hacer yo? De repente ayudarlo a pintar con las manos, con los pies y a sentir diferentes partes del cuerpo, ¿no? ¿Podría otorgar un link u otro medio para poder tener información que el día de hoy nos ha brindado? Claro que sí. Yo esta presentación se las van a compartir a ustedes para poder tener esta información en su bandeja, ¿no? Me dice con respecto a los niños de 9 meses, ¿hay alguna técnica? Bueno, en este caso los niños de 9 meses son pequeñitos que están entrando a ciertas etapas, como la etapa de repente fálica o anal, oral, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es poder ayudarlos a tener más contacto físico con las cosas, ¿no? Porque vemos que acá todos empiezan a meterse de repente las manos a la boca y esto nos puede estresar mucho más porque no sabemos cómo cuidarlos. Entonces lo que yo les puedo recomendar es practicar con ellos el poder pintar con el cuerpo, que también lo recomendé hace un momento con los niños de TDAH, ¿no? Porque los pequeñitos ya empiezan a investigar un poco más el tema físico, el tema del tacto, ¿no? Y bueno, voy finalizando para no quitarles más tiempo. A ver, me dice Carmen por aquí, gracias, yo soy diabética y escucharla me ha relajado. Sufro mucho con dolores de espalda por el estrés, pero la respiración me ha hecho bien. Exactamente, hay que practicar. Hay que practicar. Si ustedes no están practicando nada, entonces no pueden decir que están haciendo algo de repente para disminuir el estrés. Hay que practicar estas técnicas psicológicas y lo que yo recomiendo es que para los que estamos conectados al Facebook, hay diferentes colegas, psicólogos que están brindando capacitaciones, están brindando talleres, están brindando talleres para niños en clown, en habilidades blandas, en expresión de emociones, en conocer las emociones, y para nosotros también como adultos tratemos de inscribirnos y buscar ello, porque esto nos va a ayudar bastante a poder hacerle frente a toda la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por último, quiero responder una pregunta y me menciona, mi mamá sufre de insomnio, ¿cómo puedo ayudarla? Muy bien, el insomnio es un hábito, lamentablemente, que tenemos desde muchos años. Es difícil, pero se puede hacer. Así como los bebés, si es que nosotros hemos tenido algún bebé, creo que acá la gran mayoría tenemos hijos, entonces lo que tratamos de hacer es crearle una rutina, ¿no? Para dormir a un bebé toda la noche, ¿qué hacemos? Tenemos una rutina, un hábito de higiene. Lo baño, lo cambio, le doy de mamar y luego a la cama, a dormirse. Y así lo hago todos los días, todos los días. ¿Qué pasa con el insomnio? Que muchas veces trato de dormir y me estreso y me da tanta ansiedad porque no puedo dormir que no logro conciliar el sueño. Mi recomendación acá: crea una rutina en hábitos de sueño, créale una rutina, haz la práctica del mindfulness con ella, la va a relajar grandemente y vas a ver que la va a hacer dormir, pero trate de hacerlo todos los días para que esto pueda volverse un hábito en ella y que no pueda tener estos problemas, porque imagino que también le debe estar generando algunos otros síntomas a nivel fisiológico y a nivel de humor también, ¿no? Muy bien, entonces voy terminando. Muchísimas gracias por conectarse a todos. De repente por ahí nos vamos a enfrentar con alguna otra capacitación juntos y me encantaría que podamos compartir las técnicas que hemos aprendido el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan un excelente inicio de semana y
compartamos la información que hemos recibido el día de hoy, compartamos las técnicas para poder ayudar también a otros a hacerle frente a toda la situación que estamos pasando actualmente. Sí, muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones y que tengan un excelente inicio de semana.